¿Cuántos segundos necesita un bisturí para destruir 60 años de vida? Ella lo supo el 14 de agosto de 1997. Entró a un quirófano en Monterrey caminando sola. Tenía planes, tenía canciones pendientes, tenía conciertos agendados. Salió días después en coma. Y cuando por fin abrió los ojos, la voz más poderosa de la música mexicana ya no estaba. No murió esa noche. Pero la mujer que existía antes de ese quirófano tampoco sobrevivió. Su nombre era Luz Helena Ruiz Bejarano. El mundo la conoció como Lucha Villa, la grandota de Camargo. Y lo que pasó en esa clínica fue un crimen que casi nadie pagó. En los próximos minutos vas a descubrir 4 cosas que la industria del espectáculo no quiso que supieras. Primero, las palabras exactas que Lucha dijo la noche antes de la cirugía, y lo que revelan sobre la inseguridad que nadie imaginaba en ella. Segundo, las canciones que José Alfredo Jiménez le escribió en secreto, y el testimonio de sus propios hijos confirmando un romance prohibido que duró años. Tercero, lo que los escoltas de Don Neto Fonseca, líder del cártel de Guadalajara, vieron con sus propios ojos la noche que ella salió de esa habitación cubierta de esmeraldas. Y cuarto, el documento médico que el hospital trató de enterrar, donde quedó registrado cuánto tiempo estuvo su cerebro sin oxígeno. Quédate hasta el final. Si te vas antes, te pierdes la parte que su propia familia intentó borrar durante casi 3 décadas. Guarda esta frase en tu memoria: el show debe continuar. La vas a escuchar varias veces. Y cuando llegue el final, vas a entender por qué para Lucha Villa el show ya no pudo seguir. Camargo, Chihuahua. 1936. Un pueblo perdido en el desierto del norte de México. Calles de tierra, casas de adobe, gallinas picoteando en los patios. El sol del norte quemando todo lo que toca. Ahí nace Luz Helena Ruiz Bejarano, en una familia tan pobre que apenas hay para comer. Su madre es una mujer callada, experta en hacer milagros con frijoles y tortillas. Su padre es una sombra que desaparece antes de que ella pueda formarse una imagen clara de su rostro. En el México de los años 40, los hombres que se van no se cuestionan. Simplemente se olvidan. Pero esta niña tiene algo que nadie puede ignorar. Es alta. Altísima para la época. 1,75 m de estatura que la hace sobresalir como una torre entre todas las demás niñas del pueblo. Y tiene una voz. No una voz bonita, no una voz suave. Una voz grave, ronca, poderosa, que sale de su garganta como si viniera de las entrañas de la tierra. Cuando canta en el coro de la iglesia, el sacerdote tiene que pedirle que baje el volumen porque opaca a todos los demás. A los 12 años ya canta en fiestas familiares. Los vecinos la presumen, los tíos la señalan. Escuchen a la niña, tiene algo especial. Pero tener algo especial, en el México pobre de los años 50, no paga las deudas. No llena las ollas. No cambia el destino de una niña sin padre y sin dinero. Y entonces llegó el hombre que le prometió una salida. Mario Mellor tenía 35 años cuando la conoció. Ella apenas tenía 15. 20 años de diferencia. Un hombre con mundo, con experiencia, con conexiones en el mundo del espectáculo a través de su hermano, el ventrílocuo ecuatoriano Paco Mellor. ¿Por qué una niña de 15 años se casa con un hombre de 35? La respuesta está en las ollas vacías de su casa. En los vestidos remendados que usa. En la pobreza que la rodea como una prisión sin barrotes. El show debe continuar, le dice su madre cuando ella duda. El matrimonio es la salida. El matrimonio es la salvación. Y Luz Helena obedece. Porque en el México de los 50, las niñas pobres no tienen muchas opciones. De ese matrimonio nacen 2 hijos en 2 años. Rosa Elena en 1953. Carlos Alberto en 1954. Una adolescente convertida en madre antes de saber qué significaba ser mujer. 7 años después de la boda, todo se derrumba. Mario Mellor desaparece de su vida tan rápido como entró. Ahora imagina esto. Una mujer de 22 años, sola, con 2 hijos pequeños, sin dinero, sin educación formal, sin un oficio. Las opciones para una mujer en esa situación se cuentan con los dedos de una mano. Puede volver con su familia y vivir de la caridad. Puede buscar otro marido que la mantenga.
Puede trabajar de sirvienta o costurera. O puede apostar todo a lo único que tiene, esa voz que sale de su garganta como un regalo del cielo. Luz Helena elige la apuesta más arriesgada. Viaja sola a la Ciudad de México. Sin contactos. Sin dinero. Con apenas una maleta y un sueño que todos dicen que es una locura. ¿Una mujer norteña sin conexiones queriendo ser cantante en la capital? Buena suerte con eso. Pero Luz Helena no escucha. Hay noches que no tiene donde dormir. Días que no tiene que comer. Momentos en que piensa en volver a Camargo con la cola entre las patas, admitir que todos tenían razón. Pero algo la detiene. Y entonces llega ese golpe de suerte que solo aparece una vez en la vida. Un empresario argentino llamado Luis G. Dillon está montando un espectáculo de variedades. Necesita una voz femenina potente para el número musical. La cantante seleccionada no llega. Nadie sabe por qué. Quizás el destino intervino. Luz Helena está ahí, en el lugar correcto, en el momento correcto. No tiene vestido apropiado para una audición. Tiene que pedir uno prestado. Sus manos tiemblan mientras sube al escenario improvisado. Pero cuando abre la boca y canta, el silencio en la sala es absoluto. Esa voz grave y ronca llena el espacio como si las paredes se expandieran para darle cabida. Dillon la mira fijamente. Sus ojos se abren. Su boca se curva en una sonrisa. Tú eres ella, dice. 3 palabras que cambian su destino para siempre. Ese mismo día, Luz Helena Ruiz Bejarano desaparece. Y nace Lucha Villa. El nombre es una creación de Dillon. Lucha por Luz, Villa por Pancho Villa, el revolucionario chihuahuense cuya leyenda todavía resuena en cada rincón del norte. Un nombre que suena a tierra. A agallas. A revolución. Pero lo que viene después fue mucho más difícil de lo que ella imaginaba. Porque el talento no basta. Nunca ha bastado. Canta en bares de mala muerte donde el humo de los cigarros es tan denso que apenas puede ver al público. En cabarets donde los borrachos le gritan groserías. En programas de radio de madrugada donde nadie la conoce y a nadie le importa. Hasta que alguien importante la escucha. José Ángel Espinosa, conocido como Ferrusquilla, compositor y director musical de la XCW, la radio más importante del país, la encuentra cantando en un café de mala muerte una noche. Y ve lo que Dillon ya había visto. La integra a su grupo. Le da espacio en la radio. Le enseña los secretos del oficio. Cómo modular la voz, cómo conectar con el público, cómo interpretar una canción como si la vivieras en carne propia. Lucha Villa aprende rápido. Absorbe todo. Y lo transforma en algo completamente suyo. Porque lo que venía a continuación iba a sacudir a toda la industria. 1961, su primer disco para la compañía Mozart. Y aquí aparece el primer hombre que le partirá el corazón, José Alfredo Jiménez. El compositor más grande que México ha producido. El poeta del tequila y la desolación. El hombre que escribía canciones como si le arrancaran el alma con cada verso. José Alfredo escucha la voz de Lucha Villa y queda fascinado. No solo por el talento. Hay algo más. Algo en la manera en que ella interpreta sus canciones. Algo en esos ojos oscuros que parecen guardar 1000 secretos. Le escribe La Media Vuelta especialmente para ella. Una canción sobre el desamor. Sobre irse sin mirar atrás. Se convierte en un éxito inmediato. Pero José Alfredo no para. Le escribe La Mano de Dios. Después que se me acabe la vida. Canción tras canción, cada una mejor que la anterior. Y entre canción y canción, entre ensayo y ensayo, entre gira y gira, algo empieza a crecer entre ellos. Algo que ninguno de los dos puede nombrar en voz alta. Porque José Alfredo estaba casado. Tenía esposa, tenía 4 hijos, tenía una reputación que cuidar en un México donde el escándalo podía destruir carreras de la noche a la mañana. Y sin embargo, Rosa Elena Miller, hija de Lucha Villa, reveló en una entrevista para Univisión algo que su madre nunca pudo contar públicamente. La canción Amanecí en tus brazos, uno de los éxitos más grandes de José Alfredo, fue escrita para Lucha Villa. No para su esposa. Para ella. José Alfredo Jiménez Jr., hijo del compositor, lo confirmó desde el otro lado.
Su padre nunca quiso revelar para quién era esa canción. Cada vez que le preguntaban, cambiaba el tema. Hasta que un día, con mucha insistencia, confesó que había sido escrita para una muchacha que se casó con un amigo muy querido del medio. ¿Y quién se casó con un músico del medio artístico justo en esa época? Lucha Villa, que contrajo matrimonio con el guitarrista Arturo Durazo en 1960, cuando su relación con José Alfredo estaba en su punto más intenso. ¿Fue ese matrimonio apresurado una forma de huir de un amor imposible? ¿Por eso duró solo 3 meses? José Alfredo murió el 23 de noviembre de 1973. Tenía 47 años, destruido por el alcohol que fue su musa y su verdugo. Lucha Villa siguió adelante, guardando el secreto, cantando las canciones que él le había escrito, manteniendo viva su memoria en cada nota. Murió sin poder decirle todo lo que sentía. Ella sobrevivió sin poder contarlo. Pero esa no fue la única relación prohibida de Lucha Villa. Y lo que viene a continuación es mucho más oscuro. Mientras la vida personal de Lucha Villa acumulaba heridas, su carrera crecía sin control. En esa época, las cantantes de ranchero actuaban desde el balcón de los palenques, arriba, separadas del público, protegidas de la multitud de hombres que llenaban el ruedo. Lucha Villa bajaba. Se paraba en medio del redondel, rodeada de hombres. Los enfrentaba directamente. Cantaba con una fuerza que los hacía callar. Con una presencia que los hacía respetar. La llamaron la reina de los palenques. La grandota de Camargo. Fue la primera mujer en conquistar ese territorio que parecía reservado solo para hombres. Y entonces llegó el cine. 1964, El Gallo de Oro. Una película basada en un cuento de Juan Rulfo, con guión adaptado por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Dos de los escritores más importantes que ha producido América Latina. Lucha Villa interpreta a Bernarda la Caponera, una cantante de palenques que conquista al protagonista con su voz y su presencia. El papel parecía escrito para ella. Era básicamente su propia vida transformada en ficción. La película fue un éxito. Lucha Villa ganó la Diosa de Plata a Mejor Actriz. Pero la película que definiría su valentía como actriz llegó 14 años después. 1978, El lugar sin límites. Una historia que los estudios rechazaban. Que los actores evitaban como si fuera contagiosa. Dirigida por Arturo Ripstein. Basada en la novela del escritor chileno José Donoso. Una historia sobre un travesti homosexual en un pueblo olvidado de México. Sobre el machismo brutal. Sobre el deseo reprimido que explota en violencia. En el México de finales de los 70, hacer una película sobre homosexualidad era un suicidio comercial. Los actores huían del proyecto. Lucha Villa dijo que sí sin dudar. Interpretó a la japonesa, la dueña de un burdel que hace una apuesta imposible con el cacique del pueblo. Ganó el premio Ariel a Mejor Actriz de Reparto. La película quedó entre las 10 mejores de la historia del cine mexicano. Y ella estuvo ahí, arriesgando su reputación, arriesgando su carrera. Por el arte. El show debe continuar, había aprendido de niña. Y ella siempre cumplía. Sin importar el costo. 1975, llega a su vida el hombre que le dará los mayores éxitos de su carrera, Juan Gabriel. Tiene 25 años. Es brillante, excéntrico, genial. Y ve en Lucha algo que nadie más había visto de la misma manera. Le escribe Juro que nunca volveré. La diferencia. Inocente pobre amiga. Te voy a olvidar. Pero la cumbre de esa amistad llegó en 1985. Juan Gabriel decide producir un álbum completo para ella. No solo escribir las canciones. Supervisar cada aspecto de la producción. Cada arreglo, cada instrumento, cada pausa, cada respiración. Las sesiones duran semanas. Juan Gabriel es un perfeccionista obsesivo. Lucha Villa acepta la dirección sin quejarse. Sabe que está en manos de un genio. El resultado. El disco más vendido en la historia de la música ranchera. No discutamos. Ya no me interesas. Tú a mí no me hundes. Eres divino. Cada canción se convierte en himno nacional no oficial. Cada verso grabado a fuego en la memoria colectiva de México.
El álbum forma parte de la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo, publicada por Sony Music en 2012. Lucha Villa está en la cima absoluta. Pero detrás de las luces, detrás de los aplausos, algo se está cocinando. Algo que nadie del público podía ver. Oye, si estás aquí todavía es porque esta historia te está moviendo algo por dentro. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de las historias que vienen. Y activa la campana, porque lo que queda de este video todavía no te lo has imaginado. Sigamos. Antes de que te cuente la tercera revelación, necesito preguntarte algo. ¿Tú crees que una mujer en la cima de su fama, adorada por millones, puede sentirse tan insegura con su cuerpo como para arriesgarlo todo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Porque lo que viene ahora va a hacer que lo pienses dos veces. A mediados de los años 80, Lucha Villa tenía 48 años y era la artista más importante del ranchero mexicano. Y entonces recibió una invitación muy particular. No era para un concierto. No era para una película. Era para una reunión privada con uno de los hombres más peligrosos de México. Ernesto Fonseca Carrillo. Don Neto. Cofundador del Cártel de Guadalajara, junto con Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. En los años 80, ese cártel era el más poderoso del país. Controlaban el tráfico de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos. Tenían políticos en la nómina, policías que obedecían sin cuestionar, militares que miraban para otro lado. Y les gustaba la compañía de mujeres famosas. Actrices, cantantes, modelos. Mujeres que brillaban bajo las luces del espectáculo. La periodista Anabel Hernández documentó lo que pasó esa noche en su libro Emma y las otras señoras del narco. Los testigos fueron los propios escoltas de Don Neto, hombres que años después decidieron hablar. Lucha Villa llegó a la mansión del capo. Era de noche. Hombres armados en cada esquina, en cada puerta, en cada ventana. El tipo de seguridad que solo el dinero del narcotráfico puede comprar. La hicieron pasar a una habitación privada donde Don Neto la esperaba. Lo que ocurrió ahí dentro, en esas horas a puerta cerrada, solo ella y él lo saben. Y ninguno de los dos puede o quiere contarlo. Pero cuando Lucha Villa salió, horas después, los escoltas vieron algo que nunca olvidaron. Bajaba las escaleras con una sonrisa amplia. Y en sus orejas brillaban dos esmeraldas enormes, verdes como hojas de primavera. De un tamaño que solo el dinero del narco puede comprar. En sus muñecas, brazaletes. Anillos. Esclavas. Joyas que no tenía cuando llegó. Vieron a Lucha Villa entrando ahí con Don Neto y saliendo con esmeraldas en las orejas y en los puños, como brazaletes, declaró uno de los testigos. ¿Fue un romance? ¿Un acuerdo? ¿Una decisión calculada? ¿O simplemente el poder de atracción que tienen los hombres poderosos sobre las mujeres famosas? Nadie lo sabe con certeza. Don Neto fue arrestado en 1985 y pasó décadas en prisión. Lucha Villa perdió la capacidad de hablar en 1997. Los secretos murieron con las palabras. Pero la imagen quedó grabada para siempre en la memoria de quienes estuvieron ahí. Y ahora llegamos a la cuarta revelación. La que prometí desde el principio. La que su familia guardó durante casi 30 años. El cantante Alberto Ángel, conocido como El Cuervo, estaba en una reunión de la Asociación Nacional de Autores y Compositores cuando ella llegó. Una reunión normal. Comida, bebida, conversación entre colegas. Lucha Villa se sentó a su lado. Platicaron de música, de proyectos, de la vida. Y entonces ella soltó una frase que El Cuervo nunca olvidaría. Mañana me voy al desgrasador, dijo con su característico humor. Era su manera de decirlo. Ligera. Sin drama. Como si estuviera hablando de ir a la peluquería. Lucha Villa tenía 60 años. Se acababa de separar por quinta vez. Había subido de peso después del divorcio. Y sentía que su cuerpo ya no era digno del escenario que había conquistado. Piensa en eso un momento. La mujer que había llenado palenques durante 40 años. Que había ganado Arieles y Diosas de Plata. Que era considerada la voz más poderosa de la música mexicana. Esa mujer se miraba al espejo y sentía que no merecía estar ahí.
La industria del espectáculo es cruel con las mujeres que envejecen. Siempre lo ha sido. Los hombres pueden ganar peso, perder cabello, arrugarse. Se les llama distinguidos. Las mujeres simplemente desaparecen. Lucha Villa no quería desaparecer. Así que tomó una decisión, una liposucción. Un procedimiento simple. Rutinario. Que miles de personas hacen cada año sin problemas. ¿Qué podría salir mal? 14 de agosto de 1997. Monterrey, Nuevo León. Clínica del cirujano plástico Eugenio Pacelli. Lucha Villa entra al quirófano confiada. Acaba de terminar de grabar un nuevo disco. Está por estrenar una telenovela. Tiene conciertos programados. Tiene una vida que vivir. La anestesia empieza a hacer efecto. Sus ojos se cierran lentamente. Y entonces todo sale mal. Durante el procedimiento, Lucha Villa sufre un paro cardiorrespiratorio. El corazón se detiene por completo. Después empieza a fibrilar. La trasladan de emergencia al Hospital Muguerza. Los médicos logran estabilizarla. Le salvan la vida. Pero el daño ya está hecho. Su cerebro había pasado minutos sin oxígeno. Cada segundo que pasaba, miles de neuronas morían. El cirujano Pacelli dijo inicialmente que habían sido menos de 2 minutos sin irrigación sanguínea. Eso sonaba manejable. Recuperable. Esperanzador. Pero la verdad era muy diferente. El neurocirujano José Luis Assad Morel examinó a Lucha Villa días después. Lo que encontró fue devastador. Lesiones en el córtex cerebral, en el tallo cerebral, en el tálamo, en el hipotálamo. Áreas fundamentales del cerebro que controlan el movimiento, el habla, la memoria, la conciencia misma. El daño era extenso. Profundo. Irreversible. Y para que ese nivel de daño existiera, el cerebro de Lucha Villa había pasado más de 5 minutos sin irrigación sanguínea. No 2 minutos. Más de 5. El cirujano había mentido. O al menos había minimizado dramáticamente lo que ocurrió en su quirófano. Los hijos de Lucha Villa demandaron al doctor Pacelli por negligencia médica. El caso se arrastró durante años. Las consecuencias legales al final fueron mínimas. Las consecuencias para ella fueron eternas. 11 días. 11 días estuvo en coma profundo mientras su familia esperaba afuera de la unidad de cuidados intensivos. Rezando. Llorando. Negociando con Dios, con el destino, con cualquiera que pudiera escuchar. Rosa Elena, Carlos Alberto y María José turnándose para no dejarla sola ni un momento. Aunque ella no podía saberlo. Aunque estaba en algún lugar entre la vida y la muerte donde las voces de sus hijos no llegaban. Su hija Rosa Elena le ponía música a través de audífonos. Canciones de Joan Manuel Serrat, el cantautor español que Lucha adoraba. Mueve un dedo si me escuchas, mamá. Solo un dedo. El pie. Lo que sea. Dame una señal de que sigues luchando. El 31 de agosto de 1997, después de 11 días en la oscuridad, Lucha Villa abrió los ojos. La noticia corrió como pólvora. Los fanáticos respiraron aliviados. La familia lloró de alegría. Pero la mujer que despertó ya no era la misma. Y nunca volvería a hacerlo. Abrió los ojos. Pero la mirada estaba vacía. Como si mirara sin ver. Como si estuviera ahí pero no estuviera del todo. No podía hablar. Las palabras que durante 40 años habían salido de su garganta como ríos de oro, esas palabras que habían hecho llorar a millones, ahora estaban atrapadas. Bloqueadas. Perdidas en algún laberinto de su cerebro dañado. No podía caminar bien. Esas piernas largas que la hacían imponente apenas la sostenían. Necesitaba ayuda para dar cada paso. No podía recordar los nombres, las fechas, las canciones, los rostros de personas que había conocido durante décadas. Todo se mezclaba en una niebla permanente. Los médicos tenían un término técnico para lo que le había pasado, encefalopatía anóxico-isquémica. Un nombre largo y frío para describir un cerebro que se quedó sin oxígeno demasiado tiempo. Quizá tú también sabes lo que es perder algo que te definía. Algo que eras tú, no algo que tenías. Algo sin lo cual no sabías cómo existir.
Lucha Villa tuvo que aprender a vivir sin su voz, sin su carrera, sin la identidad que había construido durante 4 décadas. Y eso es un tipo de muerte que muy pocos entienden. La familia hizo lo imposible por ayudarla. La llevaron al Centro Internacional de Restauración Neurológica en La Habana, Cuba. Uno de los mejores centros del mundo para lesiones cerebrales. Los tratamientos duraron meses. Terapia física. Terapia del habla. Estimulación cerebral. Ejercicios que parecían imposibles. Repetición tras repetición de movimientos básicos que cualquier niño hace sin pensar. Hubo avances. Lucha Villa aprendió a decir algunas palabras otra vez. Aprendió a leer de nuevo, como una niña de 6 años que descifra las letras por primera vez. Cada palabra era una batalla. Cada oración un triunfo. Pero la voz que cantaba, esa voz ronca y poderosa que era su esencia misma, esa voz que había definido su identidad durante 4 décadas, se había ido para siempre. Nunca volvió a cantar ni una sola nota. Ni un solo verso. Ni siquiera a tararear una melodía. La voz más grande de la música mexicana quedó en silencio absoluto. Hoy, mientras escuchas esta historia, Lucha Villa tiene 88 años. Vive en un rancho en San Luis Potosí, lejos de las cámaras, lejos de los reflectores, lejos del mundo que una vez la adoró con locura. Un lugar tranquilo, verde, silencioso. Exactamente lo contrario de los palenques llenos de humo y gritos donde ella reinaba. Sus hijos la cuidan con devoción absoluta. Rosa Elena, Carlos Alberto y María José organizan sus vidas alrededor de ella. Contratan enfermeras. Supervisan tratamientos. Aseguran que no le falte nada. Y le ponen su música. Las canciones que ella grabó hace décadas suenan en las bocinas del rancho. La media vuelta. No discutamos. Ya no me interesas. La voz joven de Lucha Villa llenando los espacios donde su voz actual ya no puede llegar. A veces, dicen sus hijos, reconoce las canciones. Sus ojos se iluminan por un instante. Sus labios se mueven como si quisiera cantar. Como si la música estuviera ahí, atrapada en algún recoveco de su mente dañada. Tratando desesperadamente de salir. Pero las palabras no llegan. La voz no sale. El silencio permanece. En 2009, su ciudad natal le rindió un homenaje. Develaron una estatua de bronce de más de 6 metros de altura en Camargo, Chihuahua. Lucha Villa con los brazos abiertos, lista para cantar. La verdadera Lucha observaba desde una silla de ruedas. Sin poder aplaudir. Sin poder agradecer. Sin poder unirse al coro de su propia música. Una estatua de bronce más animada que la mujer que representaba. En marzo de 2023 corrió el rumor de que había muerto. Las redes sociales se llenaron de despedidas. Su hija María José salió a desmentirlo con furia. Es mentira, ella está con nosotros y bien, gracias a Dios. Lucha Villa sigue viva. ¿Pero qué tipo de vida es la que tiene? Quizás tú también conoces a alguien así. Alguien cuyo cuerpo permanece mientras su esencia se va desvaneciendo. Alguien que está ahí pero ya no está del todo. Es un tipo de duelo que no tiene nombre, porque la persona sigue respirando. El show debe continuar, le dijeron a Lucha Villa cuando era una niña pobre en Camargo. Cuando no tenía para comer. Cuando el futuro parecía una pared sin puertas. Y el show continuó. Vaya que continuó. Durante 40 años, Lucha Villa fue el espectáculo más grande de México. Cantó para presidentes en Los Pinos y para peones en los palenques más remotos del país. Ganó 2 premios Ariel y 2 Diosas de Plata. Recibió 12 discos de oro consecutivos entre 1964 y 1976. Fue la primera reina de los palenques, conquistando un territorio que se creía exclusivo de los hombres. Trabajó con los más grandes, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Ferrusquilla, Rubén Fuentes. Grabó el disco más vendido en la historia de la música ranchera. Actuó en películas de arte con directores de renombre internacional. Amó a hombres imposibles y guardó secretos que nunca pudo revelar. Se levantó de cada caída. Sobrevivió 5 divorcios. Enfrentó los prejuicios de una industria que no sabía qué hacer con una mujer tan fuerte. Pero en agosto de 1997, el show se detuvo.
No por elección. No por retiro. No porque ella quisiera descansar. Por una liposucción. Por un bisturí. Por unos minutos sin oxígeno que nadie quiso contar con precisión. Por una decisión tomada en un momento de inseguridad, de miedo a envejecer, de presión por mantenerse vigente en una industria que devora a las mujeres cuando dejan de verse jóvenes. Lucha Villa merecía otro final. Merecía despedirse en un escenario repleto, rodeada de mariachis, con aplausos que retumbaran en las paredes. Merecía elegir el momento de su retiro. Merecía envejecer contando sus historias. Cantando sus canciones aunque la voz ya no fuera la misma. No lo tuvo. La industria, la vanidad, un cirujano negligente o una combinación cruel de los tres le arrebataron el derecho a envejecer con dignidad. El precio fue demasiado alto. Hoy tiene 88 años. No puede hablar más que unas cuantas palabras. No puede cantar ni una nota. No puede recordar con claridad las canciones que la hicieron inmortal. Pero esas canciones siguen ahí. Vivas. Inmortales. En cada radio que las toca a las 3 de la mañana cuando alguien no puede dormir. En cada fiesta donde alguien las canta a todo pulmón. En cada corazón roto que busca consuelo. La voz de Lucha Villa está en silencio. Pero su eco nunca dejará de sonar. Nunca. Si esta historia te movió algo por dentro, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y suscríbete al canal, porque la próxima semana vienen las otras reinas del ranchero que el destino también silenció. Lola Beltrán y su final devastador. Amalia Mendoza y los secretos que se llevó a la tumba. Las mujeres que cantaron hasta que no pudieron más. Nos vemos ahí.